Sean muy bienvenidos a esta exposición del cultivo materno del libro La desaparición de Rembrandt del autor Russ Ramsey. Y vamos a comenzar hablando un poco acerca del autor, que no solamente es autor, sino también pastor, conferencista y un apasionado por unir el arte y la fe. Él lleva más de 20 años en un ministerio muy especial. Además, es pastor principal de la Iglesia Presbiteriana de Cristo en Cool Spring. Él obtuvo una maestría, no solo en divinidad, sino también en teología en el Seminario Teológico de Copland. Es autor de 6 libros y en el año 2016 fue ganador del premio del libro cristiano al autor revelación que da la Asociación de Editores Cristianos Evangélicos. Pues acerca de él habla también Makoto Fujimura, este artista estadounidense muy reconocido. Y él nos dice que quizá para algunas personas pudiera parecer algo muy superfluo hablar de arte en un libro, que más importante es hablar del evangelio, ¿no? Pero en realidad lo que se quiere con este libro es eh, a través de las artes poder exponer el evangelio como lo hacían, ahora verán, nuestros antepasados. Pero dice, ¿qué sucede si nuestro corazón debe estar lleno del fruto del Espíritu, pero en cambio es azotado por el temor, la envidia y el fruto cancerígeno de la carne? Pues aquí es donde el pastor Ramsey escribe sobre el arte de una manera que trae sanidad al entender verdaderamente cada pintura y amar a cada artista. Él nos cuenta que en la escuela secundaria su profesora hizo eso, pero no solamente les mostró las obras de arte, sino también a las personas que crearon este arte. Entonces, nos dice acá Makoto Fujimura que eh, el arte está finalmente conectado a la vida y la vida puede volverse parte de nuestro arte, porque después de todo, la vida es el gran arte de diseño divino. Bienvenidos, disfruten. Iniciando este hermoso, hermoso libro, ¿no? Hablaremos sobre el capítulo 1, donde nos habla sobre embellecer el Edén. ¿Por qué es importante buscar la bondad, la verdad y la belleza? Aquí el autor nos habla de que detrás de la belleza, ¿no? Es, hay algo atrás, un sufrimiento, una historia como difícil, ¿no? Como menciona, por ejemplo, a Van Gogh, que sufría de depresión, de paranoia, de arrebatos públicos, estuvo en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, allí es donde él empieza, ¿no? A elaborar, a realizar o a ver sus pinturas, ¿no? Tan bellas, ¿no? Y este autorretrato con la oreja cortada, ¿no? Se trata de un incidente muy doloroso para él, ¿no? Él se pinta a sí mismo, ¿no? Es un momento muy difícil. Sin embargo, ha sido muy cotizado, ¿no? Que sea algo bello, eh, que que ha sido muy cotizado, muy visto, muy bello por el público, ¿no? Entonces, la bondad, la verdad y la belleza son deseos humanos básicos que son esenciales para conocer a Dios, ¿no? Y esa es la importancia, ¿no? de la belleza. Aquí para nosotros podemos avisorar 5
5 observaciones en Génesis del 1 a 2 donde nos mencionan de la belleza, ¿no? Eh, Primero es la bondad. Primeramente que nosotros somos llamados a ser buenos y a hacer lo bueno. Segundo, la verdad, que fuimos creados para vivir según la verdad de Dios. Tercero, la belleza, en la belleza. Fuimos creados para ser creativos. La creatividad es un camino a la belleza. Y, y el cuarto también es el trabajo, ¿no? El trabajo, la creatividad está ligada al acto de trabajar. Adán trabajó mediante el paisajismo, el cuidarlo, ¿no? Eh, Adán trabajó en el Edén y embelleció el Edén. Y otro aspecto para embellecer el Edén fue la comunidad. Nosotros fuimos creados para crear y para hacerlo en el contexto de la comunidad, no solos. Somos una comunidad para el beneficio de la comunidad. Entonces, esas son 5 observaciones que Génesis nos da acerca de embellecer, ¿no? Estos 5 aspectos son importantes. Eh, la im- ¿Cuál es la importancia de buscar? ¿Por qué es importante, no? De buscar la bondad, la verdad y la belleza. ¿Qué importancia tiene, no? Eh, la belleza es importante primero porque Dios es inherentemente hermoso. Él es hermoso. Y como nos dice Salmos, ¿no? Dice, como para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Él nos creó, ¿no? Nos creó para eso. Y, y esto yo diría es como diríamos, como un comando, ¿no? No es como un opcional, sino que así es, que Dios nos creó así. Dios es inherentemente hermoso, nos creó para él, para contemplar la hermosura y para meditar en su templo, ¿no? Por eso es importante la bondad, la verdad y la belleza. ¿Por qué más es importante? Segundo, porque nosotros, o sea, la creación de Dios es inherentemente hermosa. Tercero, porque el pueblo de Dios se adornará la belleza por toda la eternidad, ¿no? Y, y somos, como dice, como novia ataviada para su esposo. El siguiente, este, ¿cuáles son esos beneficios? ¿Por qué es importante, no, de embellecer ese Edén, ¿no? Porque, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué cosas se ganan? ¿Qué cosas se obtienen? Primero porque la belleza atrae la belleza. Podemos usar la belleza para atraer a otros a lo que es bueno y a lo que es verdadero. Que la belleza nos muestra dónde estamos mal. El encuentro con la belleza nos hace cambiar de opinión. Cuanto más interactuamos con la belleza, más entrenamos el corazón para anticipar el encuentro con la belleza. Con el tiempo le estamos buscando a donde quiera que vayamos. La belleza inspira creatividad. Interactuar con la belleza usa nuestra vista para encontrar lo que es agradable y expande nuestra imaginación de lo que podría ser, ¿no? Y la belleza también nos impulsa a ir a crear cosas hermosas. Y la belleza genera creencia en Dios. Dios usa lo que es hermoso para despertar corazones quietos, ¿no? Cuán importante es la belleza, ¿no?
Y es por eso que cuando nosotros empezamos a contemplar la belleza de su creación, de su santidad, y, y empezamos a caminar por ese camino, eh, nos ayuda, ayuda a nuestros hijos a que ellos puedan creer más en Dios, porque como que le impacta, ¿no? Como que le vislumbra, como que lo despierta. Siguiente, por favor. El capítulo 2 de Embellecer el Edén podemos hablar, aquí nos habla sobre el David de Miguel Ángel y nuestra hambre de gloria. Primeramente, Miguel Ángel era un apasionado por la belleza, ¿no? Miguel Ángel era un niño que por estar su padre enfermo, él fue a vivir con su cuidadora, ¿no? Con su nodriza, fue a vivir. Y allí su esposo le empezó a enseñar a picar las piedras, ¿no? Porque era un picapedrero. Entonces, él empezó a vivir, a palpar allí, ¿no? Y la naturaleza, ¿no? Entonces, como joven no podía despojarse de su fe, sin embargo, no como joven no podía despojarse de su fe ni de sus búsquedas también carnales, porque él era un hombre que era muy sensible, ¿no? Pero también tenía este, sus, sus búsquedas carnales, como dice, ¿no? Es decir, las cosas, las luchas que cada uno tiene, ¿no? Miguel Ángel para Miguel Ángel esto era un tormento, ¿no? Entre la lucha de, de creer, porque de conocer a Dios, de saber lo que es Dios, pero sin embargo también tenía una lucha consigo mismo de que decía como que no, como que quería hacer lo contrario, ¿no? Y eso se expresaba en su trabajo, ¿no? Entonces, lo que él la pieza focal de su expresión, de cómo expresarse, ¿no? Esa belleza, ¿no? Ese trabajo, este, era de la forma humana, ¿no? Sobre todo en el cuerpo masculino. Entonces, él como que este, veía esa belleza, ¿no? Eh, Su representación de belleza era allí y ahí como que se maravillaba de cómo contemplaba eso, ¿no? Entonces, en sus representaciones de belleza podemos observar, ¿no? Existe una lucha entre lo sensual y lo divino a la vez, ¿no? Entonces, veía lo divino, pero también se iba a lo sensual, ¿no? Esa lucha, ¿no? Miguel Ángel era una contradicción caminante, espiritualmente complejo, con un talento natural, inusual y la tenacidad incansable para practicar y practicar. Entonces, él era más como práctico, como kinestético, diríamos, ¿no? Se iba más a la práctica, ¿no? Y no tanto como como que los estudios, ¿no? Pero sin embargo, él más practicaba, ¿no? La historia de David y la complejidad de su carácter, ¿no? Eh, como adúltero, ¿no? David, en este caso de la Biblia, y como un hombre conforme al corazón de Dios, al menos de alguna manera se alineaba con la lucha de Miguel Ángel entre la sensualidad y la devoción al Señor. Como que pareciera algo similar, ¿no? Como que tenía como de Miguel Ángel, ¿no? Tenía su lucha, ¿no? Él era muy temeroso de Dios, pero sin embargo también tenía una lucha interna. David, además, de su belleza física, ¿no? Porque la Biblia dice que era muy hermoso,
sea, él trabajaba en el campo, tenía un cuerpo seguramente también muy, este, muy musculoso, ¿no? Entonces, sin embargo, dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Cuando era joven y nadie lo conocía, David enfrentó a Goliat, el hombre guerrero más temido por Israel, que desafiaba al pueblo, y ahí se ve que él era un hombre de fe, ¿no? En el capítulo 2, en busca de la perfección. Esto, eso fue el momento en que captó a Miguel Ángel, este, a David, ¿no? O sea, para poder basarse, ¿no? En esta escultura de David, él tenía que conocer la historia. Entonces, Miguel Ángel captó esta, captó esta escena, ¿no? El momento que captó a Miguel Ángel, David mirando fijamente a su enemigo que se acercaba. Entonces, él más se fijó, ¿no? Miguel Ángel, decidió mostrar a David antes de la pelea, cómo se le veía, ¿no? Con esas dos áreas, ¿no? Entre lo divino y su debilidad, se podría decir, ¿no? Entonces, el mármol de la escultura, como vemos, luce suave y terso, como la carne, dice, ¿no? Pero es al mismo tiempo vulnerable, o sea, en su desnudez como imponente en su tamaño, con casi de 4 metros de altura. Entonces ahí en la escultura se le ve como David está tenso, enojado, listo, como cualquier ser humano, ¿no? O sea, un ser humano, ¿no? Y listo para moverse. Miguel Ángel lo capta en la cumbre de su concentración. Está alerta, pero tranquilo, preparado, pero paciente, atrevido, pero confiado. Se para con una pierna sosteniendo todo el peso y la otra delante, haciendo que la cadera y los hombros descansen. La postura comunica una idea de vida. Su mano derecha sostiene el agarre de la onda y la izquierda sostiene la bolsa. Enfatiza que la victoria de David implica astucia y no fuerza bruta. David estaba muy seguro, sabía que Goliat no lo tocaría y el Señor la llevaría hasta su destino. Miguel Ángel ve que la historia es perfecta. Un enemigo perfecto, un joven perfecto, un lanzamiento perfecto, un final perfecto. Miguel Ángel concentró todas estas cosas en una estatua perfecta del héroe perfecto. El David de Miguel Ángel se transformó en un símbolo de libertad para la gente. Una de las bellezas, no, o sea, en busca de la perfección. O sea, una de las bellezas del diseño de Dios es que nuestros límites y nuestra necesidad de otros terminan produciendo resultados hermosos, útiles e inesperados que ninguno de nosotros sabría cómo crear por su cuenta o siquiera pensarían crear. Miguel Ángel tuvo que adaptarse, ¿no? A dos escultores anteriores. Uno era Agustino, ¿no? Y que él era escultor, era reconocido y él inició con la piedra y él también solicitó el apoyo de otra persona para que pudieran elegir las piedras, ¿no? Y con mucho trabajo lo trajeron y y él lo picó, lo diseñó de una manera donde le puso, dice que le puso en el medio de la piedra, le puso como un hueco, ¿no? Y para que divida entre las dos piernas, ¿no? Entonces, pero luego de allí, ya no sabía, y como se dice, ya no avanzó más.
y lo despidieron de su proyecto, ¿no? Y de ahí inició otra persona, otro escultor también reconocido, pero tampoco lo terminó, no sabía, porque lo veía que era angosto y que no sabía cómo hacerlo, ¿no? En la escultura, no había forma. Y así le dieron a Miguel Ángel, ¿no? Como dice aquí, Miguel Ángel tuvo que adaptarse a esos dos escultores anteriores, cuyas decisiones creativas y errores técnicos terminarían hasta cierto punto como separaría David. David tuvo que adaptarse a esos escultores, ¿no? Entonces, la, la, pos- la postura afectaría todo el resultado final. El resultado final. Trabajamos con lo que nos fue dado. Ninguno de nosotros edifica sobre un fundamento bíblico. Y es muy probable que estemos formando algún aspecto de un fundamento sobre el cual algún día otra persona se parará. Miguel Ángel tuvo que adaptarse a la visión de otros escultores. Tuvo que adaptarse a las dimensiones que le entregaron los canteros, que le entregaron el mármol de los Alpes apuanos. También tuvo que adaptarse a la palabra escrita de la escritura, ¿no? Estas restricciones jugaron un papel a la hora de sacar de aquella piedra al pastor de las ovejas, ¿no? Porque él también tuvo que adaptarse a la Biblia. No pudo hacer como quería, sino que tuvo que adaptarse también a la historia bíblica, ¿no? Em, entonces, y la verdad que el mundo, este, que se está consumiendo, se podría, porque en el mundo hay muchos problemas, muchas dificultades, ¿no? Es completamente indiferente a la hora de preservar el arte más fino que sus habitantes pueden producir, ¿no? Porque puede haber un terremoto, no, cosas así, y eso, y como que nadie lo valora, ¿no? ¿No? De tanto trabajo que costó hacer esa escultura, ¿no? Entonces, realmente nosotros estamos caminando en un país lejano. Somos como apariciones. Nosotros solamente somos apariciones. Nuestros mejores intentos de alcanzar la perfección de este lado, de la gloria, vienen de una conciencia innata de que no solo existe, sino que fuimos hechos para ella. La pátina que cubre el cuerpo, por ejemplo, de David, está compuesta de una combinación del pueblo florentino y el detrito de 100 millones de turistas que tosen y arrastran los pies cerca de él, mudando su piel para dársela a él. Todo para unir lo carnal con lo divino, todo para acercarnos más a la gloria. La verdad es sorprendente esto en busca de la perfección y de nadie es la gloria, ¿no? La gloria la verdad es para Dios, ¿no? En realidad, ¿por qué? Porque somos toda una comunidad, aún pese a que ya está terminada la escultura, sin embargo, se sigue perfeccionando, ¿no? Se sigue perfeccionando. ¿Por quién? ¿Quién lo sigue perfeccionando? Que ni siquiera se da cuenta son los turistas. Dice que al tocarlos, el polvo, al toser, lo siguen volviendo más suave al mármol, ¿no? Y se sigue perfeccionando, ¿no? Y se sigue perfeccionando. Qué hermoso, la verdad, esto es todo para acercarnos más a la gloria. Gracias. Muy bien, continuamos con el capítulo 3, lo sagrado y lo profano. Entonces, en este capítulo 3 vamos a meditar en algunos de los pensamientos y también en la obra de Caravaggio y la paradoja de la corrupción y la gracia. El arte era una forma de evangelización, una bienvenida pictórica a la fe con el objetivo de inspirar devoción a Dios y a la iglesia. Por eso,
gran parte del arte de Europa en la Edad Media, antes de la fotografía, los viajes generalizados mostraban relatos bíblicos en un contexto europeo. Mostrar a Jesús como realmente era, un judío de piel oscura, de Oriente Medio, no tenía valor en esa época porque el objetivo del arte no era la exactitud histórica, sino la accesibilidad. Entonces, en el arte se mostraban más personajes más parecidos a los europeos, ¿no? Y más al personajes a la vida cotidiana que ellos experimentaban. El arte sagrado en la iglesia desarrolló un rico sistema de simbolismo que la gente aprendió a leer. Por ejemplo, cuando ponían los salos y hojas de oro rodeaban la santidad, representaban la santidad, una paloma representaba al Espíritu Santo, una serpiente señalaba al diablo, un contraste entre la luz y la oscuridad ilustraba la tensión entre el bien y el mal. De esas formas, con esos símbolos, empezaron a comprender un poco la representación de las obras. Tal vez combinar lo sagrado con lo profano era autobiográfico. Quizás era lo único que Caravaggio conocía. Y, y es que en realidad lo que él mezclaba era lo que la gente consideraba profano, pero eran las cosas más cotidianas de la época, ¿no? El autor gravitaba hacia las situaciones en las que lo sagrado confrontaba a lo profano y lo conmovía el poder de Cristo para cambiar el corazón de las personas. El tema de la necesidad de rescate del pescador y el poder de Cristo para proveerlo atraviesa todas sus obras. Era una historia que contaba una y otra vez a lo largo de su vida, probablemente porque seguía necesitando escucharla. Y es también lo que pasa cuando alguien comparte un mensaje, ¿no? También es porque también lo estás recibiendo, lo estás dando y lo estás recibiendo. Tal vez la obra quiere comunicar que se inclina a salir de su existencia ensombrecida para hacer la pregunta, ¿puede la proclama de la venida de Cristo penetrar realmente en el corazón de una manera que lleve al arrepentimiento? Sabía que lo que era tener la capacidad de representar una belleza que podía llevar a alguien a las lágrimas y a la vez no poder vivir libre de su propia conducta destructiva. Una de las rasgos característicos en este pintor era el uso extremo del claroscuro, que nosotros lo conocemos, pero ya él llegaba como a un extremo tipo barroco. Entonces era muy, muy, muy oscuros y en algunas partes muy claras, lo cual también hacía resaltar lo que realmente debíamos de ver, ¿no? ¿Conoció el amor de Cristo, Caravaggio? Su arte revela a un hombre que parecía escuchar a Jesús de alguna manera. Revela a alguien que personificaba una pobreza de espíritu. Revela a un joven rico en talento bruto y una mirada perspicaz, el cual, según sus antecedentes penales, tal vez se haya alejado de Jesús, pero según su arte parece haber conocido la esperanza de gracia que venía solo de Cristo. El resultado de la travesía espiritual está fuera de nuestro conocimiento. La vida de Caravaggio nos recuerda que nosotros, que personificamos lo sagrado y lo profano, tenemos una enorme capacidad de lastimarnos unos a otros. Caravaggio vivió una vida destructiva, pero su arte grita a ese caos que así como Cristo pudo llamar al cobrador de impuestos a seguirlo o sacar a los rincones del corazón más duro la belleza y el asombro que se derraman de Caravaggio entre sus temporadas de carnal. La capacidad de nuestro Señor de extender gracia es más grande aún y la gracia transforma el corazón más duro. En el capítulo 4, la desaparición de Rembrandt, la tragedia de la profanación y la esperanza de la redención. Entonces,
el libro empieza con una historia, ¿no? Voy a citar esa parte de esa historia. Dice, el guardia de seguridad sentado detrás del escritorio principal del museo, Isabel Stewart Gardner, levantó la mirada de sus papeles cuando escuchó el timbre de la entrada de la calle Palace. Era la 1:24, el 18 de marzo de 1990. Los oficiales respondieron, no los estamos arrestando, los estamos robando. Si no nos dan problemas, no los lastimaremos. Los ladrones entonces ataron a los guardias, le cubrieron los ojos y la boca con la cinta y los encadenaron a tuberías en la adoa opuestos del sótano. Después de esto, los ladrones pasaron los próximos 81 minutos seleccionando y cargando piezas irreemplazables de arte a un vehículo que esperaban afuera. Y esta descripción es muy triste porque es el robo de tantas obras de arte. Pues como podemos ver aquí, esta es una imagen muy representativa de las pinturas de Rembrandt. Mm, la tormenta sobre el mar de Galilea. Ahí también podemos ver el uso del claroscuro que hace Rembrandt, ¿no? Porque recordemos que eh, nuestro anterior Caravaggio, me parece un trabalenguas, Caravaggio, es como alguien que va a influenciar, ¿no? Después en la vida de Rembrandt. Entonces vemos también ese uso del claroscuro como lo hacía el anterior artista. Dice, la tormenta sobre el mar de Galilea, la única escena marítima conocida de Rembrandt, Armenson. Es una de sus pinturas más dramáticas que capta ese momento justo después de que los discípulos supieron que morirían si Jesús no los salvaba. Y justo antes de que él lo hiciera, el lienzo colgó en la sala holandesa del segundo piso del Museo de Isabel Stewart Gardner por casi 100 años. O sea, cuando nos vamos al relato bíblico, ¿no? Debe haber mucha desesperación de los discípulos, pero cuando vemos este cuadro, vemos que realmente es tan desesperante, porque el mar está pues ahí a su alrededor, ¿no? Y realmente la tormenta se ve muy, 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 muy fuerte, ¿no? Le importaban los relatos detrás de sus pinturas y las pintaba para que contaran tanto de la historia como se pudiera incluir en una sola imagen. Una de las formas en que lo hacía era pintándose a sí mismo en varias escenas bíblicas. No lo hacía por vanidad, sino por el bien de la historia. Quería llevarnos a la historia, captar nuestra imaginación, instruirnos cómo deberíamos interactuar con lo que sucedía en el lienzo y ser testigos de lo que él creía que era lo cierto sobre el mundo que pintaba y su lugar en él. El marco vacío es una nota del ladrón que le dice a Isabel que aunque ella quiera crear algo que supere el alcance de la muerte, eso no es algo que este mundo pueda dar. Puede adornar el dolor, todo lo que quiera, pero nada en ella ella haga durará para siempre. Ese es un mundo donde los ladrones penetran y roban. Es un lugar donde las cosas bellas son destruidas, donde los tesoros valiosos se venden por una miseria, donde los talentos se entierran y nunca más son hallados. Es un mundo donde constantemente estamos intentando decirnos unos a otros que no somos lo que en realidad somos. La penumbra de la criminalidad nos envuelve. El ladrón lo sabía, Rembrandt también, los hombres en el barco también lo sabían, ¿no? Y va representando más la obra que hemos visto, ¿no? La pregunta del discípulo resuena a través de los siglos. ¿Acaso a Dios le importa que perezcamos? Jesús vino caminando sobre nuestros mares más agitados para hablar paz al vendaval. Y lo hará otra vez. Su triunfo sobre la tumba llama a aquellos que perecen a renacer en una esperanza nueva y viva. La paz que él trajo con su resurrección no es ni un mito ni una fantasía. Es una herencia que jamás perecerá.
viva para aquellos que creen por la eternidad. El suyo es un reino que permanecerá, pero es el único en su especie. Muchas gracias. Buenos días, a mí me toca la parte 5, el capítulo 5, Luz Prestada, Johannes Vermeer y el misterio de la creación. Reflejamos a Dios de maneras que ninguna otra cosa creada puede hacerlo. Y como seres humanos que reflejan al Creador, nuestro llamado es a imitarlo, no solo en su ética moral, sino también en su obra creativa. Fuimos creados para crear. Cuando los seres humanos participan de la obra creativa de traer algo a la existencia que antes no existía, reflejan esa parte de Dios como creador. Cuando Dios hizo el mundo, lo creó ex nihilo, que significa de la nada. Aunque nosotros poseemos esa habilidad, aún así, fuimos creados para hacer cosas tomando lo que encontramos en el suelo de la creación. Y lo hacemos, pero en realidad nunca trabajamos solos. Pero algunas de las cosas que Vermes plasmaba en sus obras no parecían humanamente posibles y no se parecían a nada que otros pintores de su época hubieran pintado. No podía entender cómo un hombre con pincel y atril pudiera lograr lo que Vermeer había logrado, ¿no? Nos cuenta un poco cómo él pintaba. El invento del tubo de estaño cambió el paisaje de arte de manera literal. Se puede ver en paredes de los museos en todos lados. En algún momento a mediados del siglo XIX, las escenas al aire libre pasaron de ser cuestiones oscuras, pintadas en interior a campos coloridos y bañados de la luz del sol. Esto sucedió porque la innovación tecnológica cambió la manera de trabajar de los artistas. La portabilidad y la consistencia manufacturada de la pintura en un tubo de metal hizo que fuera fácil para los pintores hacer algo que había sido muy difícil para las generaciones anteriores, pararse afuera en un campo y pintar bajo la luz del sol, ¿no? Y aquí son estos pequeños tubos, ¿no? De estaño donde ya se ponía la pintura ahí y era más fácil poderla llevar o trasladar, ¿no? Y aquí tenemos una imagen de Vermeer. A Leeuwenhoek se le considera el padre de la microbiología y trabajó 200 años antes que Louis Pasteur apareciera en escena. Era un experto en el campo de fabricar y usar lentes y espejos y de controlar la luz para hacer que el mundo microscópico fuera visible a la vista humana. Examinó todo, desde semen, sangre, saliva, hasta anatomía de los organismos que vivían en ellos. Para cuando murió, Leeuwenhoek tenía 247 microscopios en su colección personal, de los cuales había fabricado él mismo, ¿no? Muchas veces pensamos que Luis Pasteur empieza el estudio de la microbiología, pero vemos que este hombre ya desde 200 años antes había empezado a ver, ¿no? Él fue el primero que vio los espermatozoides en un microscopio. Y él, cuentan, ¿no? En el libro que al parecer conocía a Vermeer, ya que en algunas pinturas, pues aparece, ¿no? Entonces, cuando Vermeer fallece y su esposa se queda con muchas deudas, él se vuelve la persona encargada de poder administrar, ¿no? Las cosas que pertenecían a la familia y así poder cancelar las deudas. El dispositivo más comúnmente usado por los pintores de esa era se llamaba cámara oscura. Funcionaba de manera bastante parecida a las cámaras modernas, pero en lugar de proyectar luz de la lente a la película, proyectaba luz al lienzo del artista que colgaba sobre una pared. La cámara oscura más básica de una sola lente proyectaba una imagen que estaba al revés y en espejo. Lo que Vermeer usaba seguramente era más complejo, porque la estructura de una lente proyectaba una luz débil y el artista habría bloqueado la imagen proyectada con su mano cuando se acercaba a pintar, comprometiendo tanto la exactitud del detalle como del color. Lo que Vermeer usaba le permitía dominar la exactitud del color. Las pinturas de Vermeer llaman mucho la atención porque parecían fotografías, ¿no? Normalmente los pintores tenían sus bosquejos o en las mismas pinturas, ¿no? Habían como que borrado porque tenían que arreglar, pero en las pinturas de Vermeer no había ello.
Entonces, vamos a ver aquí una de ellas, una de las pinturas, que es el militar y la muchacha riendo. Si ustedes la ven, parece como si fuera una fotografía, ¿no? Especialmente el mapa, se ve preciso. Y era lo que llamaba más la atención de cómo Vermeer hacía sus pinturas, ¿no? Y esa es una de muchas, así que les animo a que puedan buscarlo. Lo que Vermeer decidió pintar con el uso de una herramienta óptica nos lleva más profundo a la mente del artista, como vemos con el mapa que cuelga de la pared en Militar y Muchacha riendo. El potencial de Vermeer de representar casi cualquier cosa con un realismo cuasi fotográfico nunca visto por las personas de su generación parecía ilimitado, ¿no? Y era lo que llamaba la atención de sus pinturas. Lo que muchos se preguntaban, ¿qué había descubierto él para poder hacer esto, ¿no? Y muchos sacan sus conclusiones de que como era amigo de el anterior de Lin Wonkan, esa persona, ¿no? Lin Wonkan, que conocía acerca de los microscopios, de todo, le había dado como que algo para que pueda así hacer sus pinturas de una forma tan minuciosa. Cuando estamos ante Verden, vemos no solo su obra, sino también la de estos otros y muchos más. Todo lo que hacemos en cierta medida depende de la ayuda de los demás. Y justo aquí vemos como una línea de tiempo, ¿no? Cada artista que hemos estado viendo aprende del otro y así van aumentando sus conocimientos también. Todos descansamos en luz prestada, incluso el compositor ciego se sienta ante un piano que no fue hecho en oscuridad. Hay solo uno que puede hacer algo de la nada, Dios. El resto de nosotros somos sus creadores. Trabajamos cuando nos encontramos por ahí en el suelo de la creación y reutilizado de las entrañas de la tierra y las montañas recuperadas de la industria. En ese sentido, los seres humanos son como especies cultores de objetos encontrados. Como muy bien la Biblia dice, no todo ya ha sido creado, nosotros solamente estamos descubriendo nada más lo que nuestro Dios ha creado. Aún la luz con la que trabajamos es prestada. No podemos ver la luz, pero mediante ellas vemos todo lo demás. Sin luz no hay vida, sin luz no hay orden, sin luz no hay colaboración, creación del lenguaje, plantación en los campos ni cosecha. Todo lo que vino con el orden de la creación después de aquel primer día seguiría los ritmos de los ciclos del día y la noche. Con la luz hacemos nuestro trabajo. Con esa misma luz otros lo contemplan y toda la luz la tomamos prestada de Dios. Gracias. Bueno, prosiguiendo, entramos al capítulo 6, crear en comunidad. Jean Frédéric Basile, los impresionistas y la importancia de pertenecer. Gran parte del trabajo que implica ser un artista yace en la disciplina de practicar los fundamentos de oficio. Los artistas deben dominar las reglas, la composición, si quieren romperlas bien. Deben entender los elementos básicos de la unidad, equilibrio, el movimiento, el ritmo, la concentración, el contraste, el patrón y la proporción. Deben entrenar el ojo y la mano para presentar la perspectiva, el punto de fuga, una proporción adecuada de la forma, el peso visual, la línea y la integridad de una sombra de manera fidedigna, para no perder a sus espectadores en el valle inquietante. Delacroix hizo que el joven Basile quisiera transformarse en pintor. Los otros dos hombres que espiaban hacia la ventana de Delacroix eran un pintor de 21 años llamado Auguste Renoir y un pintor de 22 años llamado Claude Monet. Auguste Renoir, cuya obra se concentró mayormente en la sociedad francesa, la sensualidad femenina, llegó a transformarse en uno de los padres del impresionismo. Bueno, prosiguiendo, es más, Monet fue responsable por accidente del nombre impresionismo. En comparación con las obras que se exhibían, la pintura de Monet parecía incompleta, le faltaba detalles, se parecía a un bosquejo, con la excepción de que estaba pintado a óleo.
Muchos usaban el término para describir una línea emergente de arte que le resultaba indisciplinada e incompleta. El impresionismo fue el roncal en un mundo de baladas, como sucede con la mayoría de las expresiones creativas nuevas. La gente suele necesitar algo de tiempo para aclimatarse a la idea de un cambio de lo que estaban acostumbrados. Aquí vemos, ¿no?, el impacto cuando llega el impresionismo, de lo que estaba la gente más habituada, ¿no?, a lo anterior a este. Vemos ahí eh, un nuevo despertar, se podría decir, ¿no? Jean-Frédéric Bazille nació en 1841 en Montpellier, Francia, en una familia protestante adinerada. Descendía de una larga línea de orfebres. La industria se transformó en el fundamento para la riqueza de su familia desde temprana edad. A partir de que vio a Delacroix, supo que quería ser artista. Bazille y Monet compartieron un estudio en 1865. Monet creció en París. Su padre era tendero. Desde que era pequeño, Monet dibujaba y vendía caricaturas al carboncillo, a los locales, para sostener su deseo de crear. Cuando Monet tenía problemas de finanzas, Bazille compraba algunas de sus obras para mantenerlo a flote. Y en este punto es importante recalcar, no porque Basil le compraba era solamente como con el fin de ayudar, ¿no? Sino que Basil veía que tenía realmente, ¿no?, un gran potencial, ¿no? Él lo admiraba también, ¿no? Muy aparte de que, bueno, obviamente que también ayudó, obviamente, al adquirir sus pinturas, ¿no? Porque sabía que tenían un valor y lo que y seguro él pensaba, ¿no?, lo que podía seguir en un futuro seguir ahí creciendo aún más. A fines de 1860, Renoir también compartió espacio en el taller con Basile. El taller se transformó en un punto de reunión para esta comunidad de artistas, que pronto empezó a crecer. Para estos artistas era imperativo trabajar en comunidad, no de manera aislada, necesitaban unos a otros. Aquí es donde la comunidad es de vital importancia, como vemos ahí en la pintura donde se pintaron ahí para dejarnos, ¿no?, con la imagen y poder meditarla, creo que hasta el día de hoy, ¿no? Dice, sin ella tal vez nos veríamos tentados a creer que las limitaciones y las dificultades que experimentamos son únicas para nosotros y por lo tanto tenemos que transitarlas solos. Ser parte de comunidad nos pone en proximidad con otros que luchan, como lo grafica y la pintura de Brasil. Bueno, creo que fui rápido. Así que bueno, nada, para concluir este capítulo en especial, hasta el día de hoy me dejó pensando, ¿no?, en el tema de la comunidad, eh, con este pintor que, bueno, aquí no se menciona, ¿no?, pero falleció a temprana edad, ¿no? Y no, y justamente en una guerra, ¿no?, en una batalla. Y dejó el tiempo que estuvo aquí y los pocos años, ¿no?, porque falleció muy joven, eh, sin duda sirvió, ¿no? Sirvió y aún siendo tan joven también llama la atención, ¿no?, de cómo pudo abrirse, ¿no?, cómo pudo compartir, ¿no?, lo que él tenía, ¿no? Venía de una familia, como dicen, ¿no?, con más ingresos, ¿no?, que tal vez sus compañeros que no tenían muchas veces un lugar, ¿no?, o que hacían cosas para poder sobrevivir de su arte, ¿no? Si bien es cierto, vivió una vida eh, tan corta, podríamos decir, dejó mucho, creo que dejó mucho y pudo servir con lo que él tenía, ¿no? Aprendió a hacer comunidad y eso sin duda creo que ayudó a estos otros pintores, ¿no?, que están aquí en esta pintura que dejó, ¿no?, en su taller. Gracias.
En el capítulo 7 vemos una parte de la historia de Vincent Van Gogh. Él ha tenido una vida complicada, como vimos también en el primer capítulo. Luchaba con depresión, pero en este capítulo vamos a ver una de sus pinturas que tal vez no es la más conocida, pero que fue la única que se vendió durante su vida. Este capítulo empieza con una cita de Eclesiastés, que es: todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas. Y el viñedo de Vincent Van Gogh y la naturaleza esquiva del contentamiento, así es el subtítulo de este capítulo, y habla de su lucha entre hacer cosas que tal vez sean comerciales, que se puedan vender, o realmente expresar lo que él tenía en el corazón y de qué es lo que él puede contribuir como persona a la humanidad. Y el autor dice así: esta es la cualidad misteriosa y trascendente del arte. Algo en el aceite de lino y los pigmentos atraviesa el plano del lienzo y penetra en el alma humana de una manera que de forma repentina e inexplicable importa. Eso es lo que hace el arte con nosotros. Puede expresar algún sentimiento, algo que es de persona a persona. Eso era lo que Vincent quería hacer, quería crear arte que se transfiera de su atril al alma de otra persona y que funcionara como un bálsamo que sanara el quebranto. Así dijo Vincent Van Gogh: no puedo hacer nada al respecto si mis pinturas no se venden. Sin embargo, llegará el día en el que la gente verá que valen más que el costo de la pintura y mi subsistencia, muy magro en realidad, que ellas conllevan. Vincent Van Gogh tenía un deseo en su corazón de compartir la belleza que él veía en su alrededor, y lo describe así: alguien tiene un gran fuego en su alma y nadie nunca se acerca a calentarse junto a él. Y los que pasan cerca no ven nada más que un poco de humo. Y eso es como una referencia también a Eclesiastés, ¿verdad? Em, lo que todos pensamos cuando hacemos con lo que hagamos en nuestra vida es esta pregunta: ¿mi vida contribuye algo de valor a este mundo? Eclesiastés expresa esta pregunta en poesía. Por tanto me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un mal muy grande. Y es algo que en su vida de Vincent Van Gogh, eh, él lo puede haber sentido también de esta forma, que tanto él ha trabajado, pero no vio su fruto en su momento. Tal vez uno de los grandes regalos que otorgó Vincent fue su convicción de que este mundo en el cual esperamos no es feo ni está vacío. Esta convicción se expresó en pinturas hermosas de personas y lugares comunes. El mundo que él conocía era glorioso, lleno de colores, texturas y asombro. Y eso podemos ver en la siguiente pintura, que fue de hecho la única que él vendió durante su vida. El viñedo rojo.
un viñedo rojo, completamente como el vino rojo. A la distancia se volvía amarillo y luego un cielo verde con un sol, campos violetas y deslumbrantes, con amarillo aquí y allá después de la lluvia en los cuales se reflejaba el sol poniente. Y gracias a Vincent puedes encontrarte confrontado con una gloria más profunda de la que esperabas, pero aún así tan solo verás una fracción de lo que realmente hay ahí, solo verás un vestigio de humo. Todas las cosas son fatigosas, es como dice el autor de este libro. Vamos al siguiente capítulo y hablamos brevemente de un artista, Henry O. Tanner, que tal vez no sea el más conocido, pero que nos muestra el humilde poder de la curiosidad. Henry O. Tanner fue un artista afroamericano que tenía en su vida la lucha de mostrar las personas em, así como realmente son. Él quería mostrar las personas afroamericanas en sus lienzos de la forma, de otra forma que era habitual en su tiempo, porque normalmente les hacían ver los artistas como caricaturescas, de repente como personas que son solamente buenos en la música y les pintaban de una forma em, un poco grotesca de repente y solamente mostrando ese lado de que sean muy musicales. Pero lo que él quería mostrar era las habilidades, destrezas y inteligencia de los afroamericanos. Eh, Henry Tanner fue cristiano y como hombre de fe, él creía que persuadir a los de la misma raza a considerar a los demás con igualdad y amor era un deber teológico, uno que requería una visión bíblica de la persona. Fueron hechos a imagen de Dios y por lo tanto comparten una dignidad y valor inherentes que trascienden cualquier constructo humano. Y si vamos a la siguiente diapositiva, ahí vemos que él, él tenía éxitos en París y en Estados Unidos y él estaba adquiriendo cierta notoriedad. Pero lo que él estaba viendo era que con sus cuadros que eran de personas que no eran blancas, realmente no los podía vender muy bien, porque en ese tiempo sí hubo, como, como hoy en día todavía muchas veces pasa, en ese tiempo todavía había más racismo y era muy difícil vender ese tipo de cuadros. Pero como él tenía esa fuerte convicción de mostrar a las personas como todos iguales, él buscaría una alternativa y dice, ofrecería una alternativa poderosa, pero ahora descuidada al pensamiento racial al visualizar a Cristo como la figura universal de la humanidad. Pintaría la escritura. Y eso es lo que él empieza a hacer, ¿no? Y él dice, me gozo en mi habilidad de bendecir a otros. Invité al Espíritu de Cristo a manifestarse a mí, en mí. Si tan solo la gente pudiera mirar más allá de sus impresiones imaginarias de los demás, y si tan solo pudiéramos vernos unos a otros como somos en realidad y no como estereotipos exagerados, si tan solo una curiosidad genuina sobre las vidas de otros formara nuestra búsqueda para conocerlos, entonces tantas de las fuerzas que nos dividen quedarían sin poder. Veríamos las experiencias humanas comunes del gozo y del dolor, del amor, de la pérdida, de la lucha y la victoria en quienes nos rodean y las consideraríamos sagradas.
La comprensión reemplazaría la ignorancia. El respeto superaría la resistencia. Eso es lo que pudo contribuir con su vida y con sus obras Henry O. Tanner. Muchas gracias. Buenos días. El capítulo 9, que se titula Lo que queda sin decir, bueno, nos va a hablar acerca de Edward Hopper, ¿no? Y la soledad y nuestro anhelo de conexión. Bueno, empieza mostrándonos una pintura que se llama Cine en Nueva York, del año 1939, y la describe de esta forma, ¿no? Todos tienen una historia y nadie tiene una historia sencilla. Una joven acomodadora con uniforme azul se reclina contra una pared, esperando según su rol lo requiere. Está allí para servir. Al otro lado del rincón donde ella está, los espectadores están sentados. Están todos en la misma habitación. La audiencia ha ido a divertirse. Ella está ahí para trabajar. Cuando la película termine y las luces se enciendan, la muchacha los escoltará desde la habitación y limpiará todo lo que hayan dejado atrás. Esa es su función. Y también es una metáfora del matrimonio de Edward Hopper. La muchacha de esta pintura, perdón, la anterior, es la esposa de Hopper. Hopper solía utilizar a Josephine Nivison como su modelo. Siguiente, por favor. Joy y Edward se conocieron en el año 1900 y se volvieron a encontrar en 1923 y se casaron en 1924. Entonces, bueno, dice acá, ¿no? Jo tenía en altísima estima el arte de Edward. Aunque había pasado una década desde que Edward había vendido uno de sus óleos, Jo creía en su talento. Tal vez lo que necesitaba era un cambio, así que lo animó a probar con las acuarelas, un medio que él había descartado como algo que solo servía para obras comerciales. Sin embargo, lo adoptó como una forma de bellas artes, y cuando lo hizo algo encajó. Pronto él también empezó a captar el ojo de la comunidad artística en Nueva York. Y luego dice, ¿no? La generosidad dejó en hacer uso de su propia reputación para el bien de Edward. Bueno, esta parte nos menciona porque a Jo le habían invitado a una exposición grupal y ella había usado sus influencias para que también permitan a Edward exponer alguna de sus acuarelas. Y en esa exposición, Jo compró una de las pinturas de Edward, ¿no? Y luego de esa exposición, a Edward lo invitan a ese mismo museo para que él tenga su propia exposición, ¿no? Y donde vendió todas sus pinturas. Y por eso es que acá menciona, ¿no? Que Jo hizo uso de su propia reputación para el bien de Edward, fue suficiente para que los demás vieran en él lo que ella tanto admiraba, una visión que ella describió como una mirada fija hacia lo incierto, un largo diálogo sobre lo que queda sin decir para siempre. Siguiente. La obra de Hopper refleja su personalidad, subyugada, sin ostentación, solitaria y discreta. Las composiciones de Hopper suelen ser minimalistas, como si sus habitaciones hubieran sido cuidadosamente vaciadas y arregladas para incluir solo lo necesario. Y bueno, sí, si vemos varias de las obras de Hopper, vamos a ver esto que expresa acá más adelante. Dice, hay una cierta soledad en la obra de Hopper, pero es una soledad complicada. En muchas de sus pinturas vemos personas que están solas y aisladas, ¿no? O de repente están personas viajando en un tren, pero cada una muy aislada. Se ve esa soledad complicada, ¿no? No es que los personajes sean marginados, indigentes ni incapaces de encontrar comunidad, ¿no? Y James Peacock dijo, en las obras de Hopper incluso una ciudad frenética no remedia el aislamiento, sino que lo pone en evidencia, ¿no? Hablamos de ese aislamiento. Luego nos dice que a medida que la estrella de Edward iba en alza, su ego la acompañó, no tanto en jactarse sobre sí mismo ante otros, sino más bien en creerse superior a los demás. Esto fue especialmente cierto en cuanto a su relación con Jo. Era un hombre particular al cual le gustaba tener su propio mundo en orden.
No le gustaba compartir, ya fuera comida, herramientas de arte o el foco de atención. ¿No? Y también acá nos comentan que en el apartamento donde ellos vivían tenían una habitación donde ellos trabajaban y la mitad de la habitación era para Edward y la otra mitad era para Hawke, que también era artista, ¿no? Y ambos tenían su propio espacio, ¿no? Porque, y como resalta acá, pues que Edward no le gustaba compartir nada, ¿no? Continuamos, por favor. Y luego respecto a su matrimonio nos dice, ¿no? Ed y Jo peleaban mucho. Edward dijo, vivir con una mujer es como vivir con dos o tres tigres. Y en su 25º aniversario, Jo bromeó diciendo que merecían una medalla de combate distinguido por llegar tan lejos. Edward y Jo se casaron a los 41 años y no tuvieron hijos. En cambio, Jo se hizo cargo de criar la carrera de Edward. A medida que sus obras empezaron a venderse, ella llevaba la cuenta de las ventas, recortaba artículos de periódicos e incluso daba entrevistas a su favor, porque él no quería hacerlas. Además de administrar su negocio, ella siguió dándole forma a la visión artística de Edward. Lo ayudaba a procesar ideas para las composiciones, traía elementos para usar en las pinturas y especulaba sobre las historias de fondo en sus escenas. O sea, realmente Jo se involucraba mucho, ¿no? Era de mucho apoyo para Edward, pero lamentablemente ese apoyo no fue recíproco por parte de Edward. Y en el libro se mencionan varios aspectos de esa falta de reciprocidad, ¿no? No le apoyó a Jo sola, prácticamente ella tuvo que abrirse sola en ese mundo artístico, ¿no? Jo estaba comprometida con su matrimonio, ¿no? Y eso ya lo tenía bien claro. Y eso le dijo un amigo, el matrimonio es difícil, pero hay que atravesarlo. Aunque la carrera artística de Jo se estancó una vez que se casaron, ella insistía en que no estaba resentida con Edward. Dijo, si puede haber lugar solo para uno de nosotros, sin duda tiene que ser para él. Puedo alegrarme y agradecer por ello. Siguiente, por favor. Y bueno, ya finalmente cuando ya vemos acá, esta obra se llama Dos comediantes, 1966. Ya eran personas, ya habían pasado muchos años, ¿no? Y entonces es la última de sus obras de Hopper y él quiso plasmar algo distinto, ¿no? Una imagen diferente de la relación que tenía con él. Sin Jo no tendríamos a Edward Hopper, eso es de hecho, ¿no? O sea, no al artista en el que se transformó. Con la pintura final de Edward, Dos comediantes, él parecía entender y aceptar esto. La pintura los muestra a Ed y a Jo vestidos como payasos franceses, saludando juntos por última vez, lado a lado. Reconoce que ella ya no es la acomodadora en el rincón, ¿no? De la primera pintura que vimos, siempre a la orden de su vida, es su cómplice, su colaboradora, su compañera. Después de 43 años de casados, Ed y Jo se despedían. Él los mostró como una unidad, como iguales, incluso, aunque en la vida a menudo quiso que lo dejaran solo. En la muerte quería a Jo a su lado. Muchas gracias. Bueno, en el capítulo 10, La medida de una vida, aquí vamos a hablar de Lita Strotter y las alegrías y las penas de la obediencia sacrificada. Lila Strotter nació en Londres el 14 de julio de 1853 en una familia pudiente y de la clase alta victoriana. Desde pequeña tenía un sentido innato de la belleza. Por ejemplo, lloró al ver los Alpes por primera vez. Creció en un hogar lujoso con sirvientes, institutriz que le enseñaba francés y alemán y rodeada de arte y cultura. La familia Trotter llevaba una vida piadosa, disciplinada y protegida de las dificultades del mundo, con un enfoque en ayudar a los pobres a la distancia. Su infancia transcurrió en una época de grandes cambios tecnológicos y sociales, como el desarrollo del telégrafo, el sistema de penny pox y la expansión del ferrocarril en Inglaterra. Aquí vemos, ¿no? Reacción de Lily ante el sufrimiento. Fue encontrado orando tras la pérdida de su padre, lo que muestra una temprana inclinación espiritual. La biógrafa se pregunta si sus oraciones contenían enojo, desesperación, temor o simplemente búsqueda de consuelo de Dios. Su carácter de ella creció con un gran corazón, mostrando amor y empatía sin límites. Su hermana la describió como una luz constante en el hogar, incluso en tiempos difíciles. Las tribulaciones ablandaron su corazón y profundizaron su fe. El movimiento Hickerley, a los 19 años, Lilia se unió a este movimiento de avivamiento espiritual.
El High Life buscaba profundizar la fe cristiana en Inglaterra, atrayendo a personas de todas las clases sociales. Acá vemos, ¿no? Importancia de John Ruskin en el siglo XIX. Figura cultural influyente. En arte y literatura. Figura cultural influyente en arte, literatura, arquitectura y naturaleza. Considerado una de las personas más famosas en el mundo de habla inglesa en su tiempo. Su opinión artística tenía gran peso en Europa y el mundo occidental. ¿Y cómo fue el primer encuentro entre Lilias Trotter y John Ruskin? Ocurrió en 1876, en Venecia, cuando Lilias tenía 23 años. Lilias viajaba con sus materiales de arte y libros de bosquejo, lo cual muestra su pasión por el arte. La madre de Lilias aprovechó la oportunidad y pidió a Ruskin que revisara las acuarelas de su hija. Ruskin mencionó ese encuentro años después, lo que sugiere que causó una impresión en él. El reconocimiento artístico de Lilias por parte de Ruskin. Ruskin usaba las acuarelas de Lilias como ejemplo en sus conferencias, valorando su sencillez y claridad. Verdaderamente, si ustedes buscan, sus acuarelas de Lilias son hermosísimas. Para él, ver con claridad y comunicarlo de manera sencilla era lo más grande que una persona podía hacer. Arte, poesía, profecía y religión combinadas. Su compromiso social de Lilia Strotter, ¿no? Aunque destacaba en el arte, Lilia sentía un fuerte llamado a ayudar a los necesitados. Vemos que desde niña ella vio que sus padres ayudaban a los pobres y desde muy pequeña fue alimentado esa generosidad, ¿no? Su corazón se inclinaba especialmente hacia las mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad en Londres. Colaboró con la Yedka, que en ese momento recién iniciaba su labor social, trabajó en una hostería que rescataba a mujeres prostitutas, dándoles refugio y enseñándoles oficio. Ayudó a establecer el primer restaurante solo para mujeres en Londres, ofreciendo un espacio digno donde las mujeres trabajadoras pudieran comer. Y aquí vemos también un llamado que tuvo ella, ¿no? El llamado misionero claro hacia el norte de África. Las palabras África y septentrional resonaron en Lilias como un llamado de Dios. Durante una conferencia en mayo de 1887, escuchó que en Argelia habían personas que no conocían a Cristo, lo que confirmó su decisión. El 14 de julio de 1887 solicitó unirse a la Junta Misionera de África Septentrional, pero fue rechazada por motivos de salud. Tenía un corazón débil. A pesar del rechazo, decidió ir por cuenta propia usando sus propios recursos. El 5 de marzo de 1888, Lilias partió desde Londres junto con sus amigas Lisa Lewis y Blanche Hardware, quienes servirían con ella. Durante el trayecto pasaron por Francia en una época de gran movimiento artístico, aunque su enfoque estaba puesto en misión espiritual. Lilia Strotter como transmitora de verdad y luz, al igual que el artista Henry o Tanner, Lilias valoraba enseñar y compartir habilidades para preservar y transmitir verdad espiritual. Usó el arte y su vida como medios para iluminar a quienes vivían en oscuridad, combinando servicio, aprendizaje cultural y sensibilidad artística. El aprendizaje como un acto de humildad, Lilia se dedicó a conocer y comprender a las personas, lugares y culturas de Argelia, viendo el acto de aprender a ver como un proceso de humildad. El secreto inconsolable de los artistas se menciona que como Vincent Van Gogh, Lilias llevaba el peso de gastar su vida en algo sin garantías de éxito visible. Comparación con otros artistas, Van Gogh, productividad y desesperación. Miguel Ángel, enojo y orgullo. Caravaggio, autodestrucción y huida. Hopper, distanciamiento emocional. Lilias eligió un camino distinto, la entrega total de su vida al servicio, asumiendo con conciencia el costo personal de esa decisión. Sus últimos años, ella sirvió al pueblo de Argelia durante 40 años. Falleció en 1978 a los 75 años tras 2 años en cama. Mantuvo un mapa de Argelia en el techo para seguir orando por la gente aún en su lecho de muerte. Vemos cómo esta mujer, desde pequeña hasta el último día de su vida, oraba, ¿no? La decisión de su vida, Lilias pudo haber sido una gran artista reconocida, pero eligió dedicar su vida al servicio misionero. No fue una decisión equivocada o correcta, en términos absolutos. Fue una decisión de obediencia personal a su conciencia y fe. Ella pudo ser una artista muy reconocida, pero decidió ser una misionera y ayudar a Argelia, ¿no?
pero ella tenía muchos diarios donde dibujaba y lo que veía a las personas, la cultura, y esos diarios es lo que nos queda de ella, ver su arte plasmado ahí. Si hubiera seguido el camino del arte, quizás habría compartido el Evangelio de forma diferente a través de su obra. Respeto y dedicación cultural, Lilia se sumergió de lleno en la cultura argelina con respeto y humildad. Aprendió el idioma y se capacitó diariamente, mostrando la misma disciplina que habría aplicado en su carrera artística, pero al servicio de las personas. Gracias. Buenos días. Para finalizar, vamos a ver los apéndices. El apéndice 1, el autor se refiere a cómo visitar un museo de arte. Él nos cuenta su experiencia de cómo desde su niñez fue acercado al arte, no solo a las obras de los artistas, sino también a la vida de ellos, lo cual cautivó su asombro por las creaciones que estos artistas tenían, como por ejemplo, ¿no? La noche estrellada de Vincent Van Gogh es maravillosa, dice él, pero no me encanta Van Gogh debido a ese lienzo. Me encanta ese lienzo porque viene de Van Gogh. Me encanta la historia que contó con esta obra, el relato trágico de su esperanza de gloria en un encontronazo con su desilusión con la iglesia. El único edificio cuyas ventanas están oscuras y sin vida en una noche estrellada. Se podría argumentar que es tanto una pintura de una iglesia como del glorioso cielo encima de ella. ¿No? Él nos cuenta básicamente cómo es que él se puede perder en un museo o en un espacio donde se exponen las obras de arte, porque su conexión no solamente está con las obras de arte expuestas ahí, sino directamente también con el mismo artista, con la vida del propio artista. En el apéndice 2, él nos lleva, ¿no? Nos da ciertos tips, digamos, de cómo mirar una obra de arte. Él nos cuenta que desarrollar un amor por el arte es una incursión que dura toda la vida y es una de las alegrías grandes y sencillas de la vida. La clave es ir creciendo con el tiempo, donde todo empieza con mirar. Aquí nos da algunas estrategias. Nos dice, ¿no? Gravita o reposa, ¿no? Hacia lo que te gusta. Observa, lee la placa, ¿no? Las que se encuentran debajo de cada obra de arte. Piensa, ¿no? Cultiva tu vocabulario, observa la técnica, sigue el camino visual de la creación de la obra, ¿no? Lee la habitación, permite que no te gusten algunas cosas también, ¿no? O sea, te invita a también ser crítico con la obra, ¿no? Y dedica tu vida a mirar arte. Y por último, en el apéndice 3, el artista ya nos ayuda a entender todo el panorama general del arte occidental. Y aquí nos habla desde el Renacimiento hasta la modernidad. Voy a detallar lo que el artista coloca en el libro. El Renacimiento va desde los años 1300 a 1602. Disculpen. El manierismo desde 1527 a 1580. El barroco desde los 1600 a los 1730. El neoclasicismo desde los 1750 a los 1800, perdón, el romanticismo desde los 1780 a los 1850, el realismo de los 1830 a los 1870, el impresionismo desde los 1860 a 1890, el postimpresionismo de los 1886 a 1905, el fauvismo y expresionismo de 1900 a 1935, el realismo americano de 1900 a 1970, el cubismo de 1907 a 1914, el surrealismo de 1920 a 1970, el expresionismo abstracto de 1940 a 1970
y el arte pop de 1945 a 1970. Muchas gracias. Y bueno, para terminar, queremos invitarlas a nuestro próximo cultivo materno que empieza el lunes 21 a las 6 de la mañana. Vamos a leer el libro Cría hombres, no niños de May Favarex y enseña a los padres a navegar los tiempos presentes y levantar una generación de hombres con principios piadosos, ¿no? Nos insta a ser padres que salven a sus hijos de una adolescencia prolongada y administrar el don de la paternidad y pastorear a nuestros hijos para que sean hombres de Dios. Así que las esperamos ya en el Facebook de la comunidad Chorromizo en Perú. Vamos a estar enviando y poniendo la información. Y bueno, esperamos que haya sido de agrado esta exposición. Les animamos a leer el libro, La inspiración de Rembrandt. De verdad hemos aprendido muchísimo con ese libro y les animamos a poderlo leer también. Gracias, bendiciones.